Després de 10 anys es confirma que l'Hospital de Formentera és una instal·lació absolutament necessària per a garantir una assistència sanitària de qualitat als ciutadans de Formentera. Són paraules pronunciades ahir dilluns per la presidenta del govern, Francina Armengol, durant la jornada de celebració del 10è aniversari d'un centre hospitalari plenament consolidat després d'una dècada d'existència. Durant aquest temps, l'Hospital de Formentera ha acollit més de 2.500 intervencions quirúrgiques i ha atès més de 100.000 consultes i 765 parts, evitant nombrosos desplaçaments des dels ciutadans de la petita de les Pitiüses, tant a Eivissa com a Mallorca. El futur del centre també convida l'optimisme, perquè lluny de viure només dels rèdits del passat, l'hospital continua perseverant el seu camí de continuada modernització. En aquest sentit, la presidenta Armengol va aprofitar la seva visita d'ahir per conèixer de primera mà l'espai que es reformarà per a fer possible la instal·lació d'un TAC, és a dir, un equipament de tomografia axial computeritzada. L'estimació és que aquest nou recurs, que ha suposat una inversió de 1.000 milions d'euros, es trobi plenament operatiu a final d'enguany. Com va indicar ahir la presidenta, la seva posada en marxa implicarà fer una passa més en el camí de la descentralització sanitària, ja que evitarà el 100% dels desplaçaments dels pacients de Formentera per a les proves programades. Per entendre la dimensió d'aquesta millora, n'hi ha prou en dir que l'any passat l'Hospital de Can Misses, a Eivissa, va realitzar 364 TACs a pacients provenients de l'Hospital de Formentera. El TAC era, de fet, una reclamació històrica del poble formenterer que a la fi es convertirà en una realitat i que constituirà una nova fita en la meritòria trajectòria d'un hospital petit, però, com se sol dir, sobradament preparat. Bon dia, senyores i senyors. Comencem. L'any 1986, l'Organització Mundial de la Salut va definir la medicina física i de rehabilitació com el conjunt de mesures socials, educatives i professionals destinades a afavorir la recuperació del pacient amb algun tipus de discapacitat per tal que pugui assolir el màxim grau possible d'autonomia i independència. A les Illes Balears, els centres Clínic Balear disposen d'un complet equip de professionals especialitzats en rehabilitació que, treballant des d'una òptica 100% multidisciplinar, s'esforça cada dia per ajudar els pacients a anar conquerint major quotes d'autonomia. Avui en directe ens acompanya precisament la metgessa rehabilitadora de Clínic Balear, la doctora Irene Pasqual. La nostra convidada ha treballat en nombrosos hospitals i equipaments sanitaris dintre, fora de les Illes Balears, destacant el seu període com a responsable del servei de rehabilitació de Policlínica Miramar, on el seu equip va ser precursor a tot Espanya pel que fa a la utilització terapèutica amb magnetoteràpia i també el làser. Igualment, entre els anys 1987 i 1990, la doctora Pasqual va treballar com a metgessa col·laboradora en el Centre Ortopèdic i de Rehabilitació de Fresno, a Califòrnia. Posteriorment, de tornada a Mallorca, va desenvolupar la seva activitat en el Centre Base de Minusvàlids del Ministeri d'Afers Estrangers en seu a Palma, especialitzant-se en la valoració de minusvàlues i eliminació de barreres arquitectòniques. Al mateix temps, entre 1998 i 2007, va ser la responsable del servei de rehabilitació UCO i des de 2000, com hem dit abans, exerceix com a metgessa rehabilitadora a Clínic Balear. Recordin que els acompanyarem, com és habitual, fins a minuts abans de l'1 de migdia, des de Canal 4 Televisió i també Canal 4 Ràdio, i que tenen a la seva disposició el telèfon 971 75 25 99 per fer arribar a la doctora Pasqual les preguntes i consultes i testimonis que desitgen. Doctora Pasqual, molt bon dia. Buenos días. Gràcies per estar avui de matí aquí, nosaltres, a Canal 4 Televisió, a Salut i Força. Buenos días. Bé, des de quan existeix la figura del metge rehabilitador i com va anar evolucionant amb els temps? Diríamos que el médico rehabilitador siempre ha existido, no como médico rehabilitador, sino en la antigua, desde la prehistoria, en la antigua Grecia y Roma, ya se utilizaban terapias especiales
para tratar al enfermo que con medicamentos no mejoraba. Se les hacía tratamientos de hidroterapia, balneoterapia. Después, durante el Renacimiento, se utilizaron más tratamientos de terapias físicas y de hidroterapia también. Y realmente el médico rehabilitador nació después de las guerras mundiales, cuando ya hubo cantidad de enfermos con problemas discapacitados grandes, donde se empezó a utilizar medios de movilizaciones activas, pasivas, se iniciaron términos de electroterapias donde se ponía al paciente para estimular, y se empezó con la terapia manual por parte del fisioterapeuta para mejorar toda esta discapacidad de estos enfermos. Y a partir de ahora empezó ya la rehabilitación. I què s'entén per discapacitat o incapacitat en un pacient? Podríamos decir que esto es el grado de invalidez que trae o que aporta una persona cuando viene a ver al médico, y podemos llamar invalidez a cualquier trastorno que le implique o no movilizar un brazo, o no movilizar una pierna, o haber tenido un ictus, entonces tener una paresia o una hemiparesia de todo el cuerpo. Entonces esto es una discapacidad, y lo que tenemos que pretender es llegar a conseguir totalmente la capacidad funcional dentro de lo que podamos. Ja m'agradaria, doctora Pasqual, que mos digués què és exactament la rehabilitació i quines són les funcions del metge físic rehabilitador. El médico rehabilitador lo que hace es evaluar, diagnosticar y tratar de prevenir y tratar al enfermo cuando acude con un problema de dijéramos, una discapacidad, sea cual sea, como ya he explicado. Y entonces las funciones son intentar obtener el máximo grado de funcionalidad del problema que tiene y retornarle a él el mayor grado de capacidad física y que se pueda incorporar a su vida cotidiana en las mejores condiciones posibles. I quina és la finalitat, diríem, principal del treball que desenvolupa el metge rehabilitador? La finalidad es conseguir que el paciente, después de un tratamiento que haya hecho, se sienta satisfecho, esté contento de lo que se ha conseguido en la funcionalidad de la patología que presente, que también esto muchas veces, cualquier patología que haya, afecta mucho a la situación familiar, entonces que en el entorno familiar también haya una mejoría y que después en su vida cotidiana también les encuentra completamente mejorado y puede hacer su vida habitual. Doctora Pasqual, podria dir-se, a partir del que vostè està dient, que la possibilitat d'aplicar un tractament rehabilitador permet evitar, en molts de casos, de desenvolupar, diríem, una discapacitat. No és així? Efectivamente. Lo que pretendemos los médicos rehabilitadores es que ante cualquier discapacidad consigamos mandar el enfermo al servicio concreto de rehabilitación para que se pueda conseguir el máximo de movilidad y evitar que nos quede una discapacidad, o sea, una limitación de la capacidad funcional, ya sea de un miembro, de una pierna, de un brazo, o sea, de lo que sea. En la patologia. En quins casos concrets, doctora Pasqual, i per quines tipologies de malalties és necessari, com aquell que diu, important la intervenció del metge rehabilitador? Es importante en todos aquellos casos en los que los enfermos presentan una discapacidad. Y hablamos de discapacidad o lesión invalidante cuando son enfermos que provienen del servicio de traumatología, de cirugía ortopédica, los reumatólogos, neurólogos y respiratorios, y también las lesiones musculotendinosas, que también todo esto crean situaciones invalidantes en el enfermo cuando sufre un problema, ya sea una cirugía, ya sea una lesión que se ha producido corriendo por una sobrecarga o por una rotura fibrilar o lo que sea. I en quin percentatge de casos la feina que desenvolupa el metge rehabilitador aconsegueix, diguem, l'estat funcional del pacient? Yo quisiera decir que el porcentaje de recuperación es bastante alto, siempre que contemos con un equipo apropiado que nos ayude en el trabajo, que son el equipo del servicio de rehabilitación.
Quina ha de ser, doctor Pasqual, l'actuació en un cas en què es considera que a curt termini, efectivament, no serà possible aconseguir la rehabilitació funcional i quines passes s'haurien de seguir en aquest sentit? Bueno, tenemos casos, como por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de una amputación, donde realmente la rehabilitación a corto plazo no puede suceder. Y entonces a esta persona le tenemos que explicar claramente la situación en la que estamos, cuáles son las medidas que vamos a tomar y poner bien claro hasta lo que podemos llegar. También tenemos casos muy largos como los ictus cerebrales, donde también tienes que exponer el caso de lo que está sucediendo, a lo que podemos llegar, de que pueden quedar unas pequeñas o mayores capacidades residuales o limitaciones, y en esos casos pues tiene que conocerlo el paciente, la familia, para que todos juntos podamos trabajar. M'agradaria que mos expliqués, doctor Pasqual, si sembla, què és exactament un servei de rehabilitació i en què consisteix el treball que es desenvolupa en funció, diríem, de que es trati a un hospital, una clínica, o bé centres clínics o també ambulatoris, lògicament. Un servicio de rehabilitación está compuesto por médicos rehabilitadores con una colaboración directa con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, asistentes sociales y otros especialistas a los que se les solicita ayuda. Ahora, no todas las clínicas tienen todos estos servicios. Las clínicas y hospitales grandes tienen estos servicios y lo que hacen es atender a los enfermos de una forma hospitalizada y ambulatoria también. Y luego hay centros más pequeños que solo atienden al enfermo de forma ambulatoria, donde el enfermo ambulatoria quiere decir que va de lunes a viernes o los días que se le ha prescrito la rehabilitación a realizar su tratamiento. La presentació, doctora Pasqual, la presentaven com a metgessa rehabilitadora de Clínic Balear. En el cas del Clínic Balear, quins són els serveis també i prestacions que ofereixen als usuaris dintre de l'àmbit de la medicina física i rehabilitació? Bien, en el Clínic Balear tenemos todo un servicio de médicos y especialistas. Entonces, muchos de estos especialistas conocen la existencia del servicio de rehabilitación y el médico rehabilitador. Ellos ven a los pacientes, a veces los remiten directamente al servicio de rehabilitación y otras veces va directamente al médico rehabilitador. Y el médico rehabilitador ve al paciente y lo remite al servicio de rehabilitación para que haga las funciones de su tratamiento. Son los encargados de ello. Quins perfils professionals i d'especialistes desenvolupen la seva tasca al servei de medicina de rehabilitació del Clínic Balear i quina també és la funció de cadascun d'ells? ¿Puedes repetir? Sí, no, a ver, ¿qué perfiles profesionales y de especialistas desempeñan su trabajo en el servicio de medicina de rehabilitación del Clínic Balear y cuál es la función de cada uno? Dentro del servicio, ¿te refieres? Vale, los perfiles profesionales están el médico rehabilitador, que es el que diagnostica, evalúa y trata al enfermo, le indica la situación en la que estamos, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, se le manda al servicio de rehabilitación. Si el paciente quiere, a veces algunos de ellos prefieren hacer otro tipo de ejercicio o simplemente quieren una indicación de cómo puede recuperar su discapacidad. Y luego se les manda al servicio de rehabilitación donde están los fisioterapeutas, los osteópatas, perdón, osteópatas no hay, fisioterapeutas y personal de enfermería donde tratan al enfermo directamente. Vostès aposten clarament per l'òptica, diríem, multidisciplinar en el tractament dels casos. De quina manera es fa efectiva la coordinació entre, diríem, els diferents professionals? La coordinació que diuen vostès. Entre los profesionales de rehabilitación, ¿te refieres? Pues se le cita, el enfermo pide consulta, a veces viene remitido por otro especialista y otras veces acude diariamente. Y otras veces acude directamente al servicio de rehabilitación abajo y lo remiten al médico rehabilitador. Entonces el médico rehabilitador lo ve, hace su historia clínica, lo evalúa y prescribe un tratamiento. Puede ser farmacológico, puede ser físico. Físico me refiero que pasa al servicio de rehabilitación y se le hace tratamiento. Entonces hay una relación continuada con los servicios de rehabilitación abajo. Ante cualquier situación y problema siempre mantenemos una
un diálogo. Quins són, m'agradaria que mos expliqués quins són els perfils de pacients i també el perfil de patologies que més habitualment tenen vostres en el servei de medicina de rehabilitació del Cunit Balear. El abanico en rehabilitación es muy amplio, muy amplio, muy amplio. Las patologías que más atendemos actualmente son las traumatológicas, las que provienen de la cirugía ortopédica, las neurológicas, neurocirugía, las reumatológicas y luego lesiones ya musculoesqueléticas o musculotendinosas que sufre la persona ante cualquier circunstancia. I els tractaments més habituals que apliquen en els seus pacients i que ofereixen, diríem, un bagatge de resultat més satisfactori pel que fa a la recuperació d'aquests usuaris? Solemos hacer un tratamiento de tipo con electroterapias para aliviar la inflamación, con calor también. Utilizamos la magnetoterapia en los casos en que haya retardos de consolidación de fracturas, en casos de intervenciones quirúrgicas. Utilizamos también la magnetoterapia como antiinflamatorio. Luego el láser también es un potente antiinflamatorio y buen cicatrizante de las heridas en las circunstancias en que hay intervenciones quirúrgicas. Y lo más importante de todo son las manos del fisioterapeuta, que son las que ayudan a que el paciente pues, mejore todos los trastornos que tiene de movilidad, los trastornos que tiene de contracturas, los trastornos que tiene de cualquier incapacidad que le crea una lesión, ya sea, por ejemplo, una lesión en un hombro, hay que movilizarla, porque permite una invalidez importante. Doctor Pasqual, vostè ha parlat d'un tema prou important, perquè vostè, quan va estar a Fresno, a Califòrnia, va introduir també aquí, va ser una de les primeres a utilitzar la magnetoteràpia i també el làser. De quina manera actuen aquestes dues eines a dins el que és el concepte de rehabilitació? Vale, cuando empezamos con el láser y la magnetoterapia, nosotros en Policlínica, diré, utilizábamos un láser de CO2, que es un láser de alta potencia, donde el tratamiento del láser era cortísimo en el paciente porque no podíamos exponernos a más de, voy a decir, 2 o 3 minutos. Y teníamos que estudiar, y estamos hablando de los años, pues, 85, 84, 85, sí. Y entonces teníamos que hacer un estudio exhaustivo de la zona que íbamos a ponerlo, porque es un antiinflamatorio muy potente. Por ejemplo, si tuviéramos el caso de un hematoma y le pusiéramos el láser al momento, veríamos como al día siguiente el trabajo que ha hecho el láser lo reabsorbe de tal forma que hasta la coloración, el hematoma ha disminuido. Sí. Pero claro, estos son trabajos en urgencias o en problemas agudos. Normalmente nosotros pocos problemas agudos recibimos, sino más bien todos son ya crónicos o que se han tratado. Por eso también decía que el láser en las cicatrices de una cirugía ortopédica ayudan fenomenal a mejorar la cicatriz, porque el láser también se sabe que es un buen cicatrizador. Sí. Y la magnetoterapia es otra terapia que empezó, hay que decir que vino de los astronautas. Los astronautas se descubrió que cuando se fueron a la Luna padecieron la falta de gravedad. Entonces esta falta de gravedad, cuando volvieron a la Tierra, descubrieron que tenían una deficiencia de calcio en los huesos importante y una atrofia ósea. Entonces empezaron a pensar que lo que pasaba es que los campos magnéticos dejaban de actuar. Y se empezó a utilizar campos magnéticos en las personas, en los pacientes, para ver si mejoraba la estructura ósea, y así fue. Y a partir de entonces se ha utilizado siempre en los campos de rehabilitación. I ara, doctora Pasqual, ja que m'has explicat això del làser i la magnetoteràpia, important, sobretot com a eina dins la rehabilitació, parlant dels usuaris, en quina mesura contribueix l'actitud del pacient en les seves possibilitats de recuperació i de quina manera ha de col·laborar, diríem, en el mateix pacient, amb els metges que tenen, diríem, a s'incrementar l'efectivitat del tractament. Vull dir, de quina mesura un pacient se cura més aviat que l'altre o se rehabilita més aviat? Cuando el paciente acude, nosotros le pedimos que por su parte haya una gran colaboración. Voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de una persona intervenida de una prótesis de rodilla. Claro, la persona te acude el primer día en silla de ruedas y lo que nuestra
idea es ponerlo de pie, que camine y que mueva la rodilla. Entonces, le tenemos que pedir que, por favor, aparte de acudir a rehabilitación, en el cual en el servicio va a estar, pongamos, un máximo de 2 horas, después en casa tiene un montón de horas en las que él o ella, tiene que mover esta articulación y tiene que intentar, aunque haya un problema con dolor y cueste, movilizarla para que nos facilite al día siguiente la rehabilitación. Lo que no puede ser es que hagamos una rehabilitación y luego la persona se quede estática. Volvemos al tema también de las lumbalgias y las cervicalgias, donde también solicitamos a la persona que también pues, procure, muchas veces la tensión causa parte de estos problemas, pues que intente sentarse bien, que intente estar más relajada y si tiene algún momento de estrés, aprenda a respirar un poco, a controlar la musculatura y luego practicar una serie de ejercicios en su casa, que se le pueden dar unas tablas para que los haga en casa y vaya practicando, reforzando la musculatura. O sigui, és important que després no només anar al centre de rehabilitació, sinó que també a casa un Hay que colaborar. ha de col·laborar perquè si no allò no acaba de funcionar. I ho noten vostès, no? I ho noten la persona que... Lo notamos, la que colabora se nota muchísimo. I des del punt de vista de la família i de l'entorn, diguem, més pròxim, de quina manera poden ajudar la família a una persona que s'ha de rehabilitar? Bueno, la familia tendría que colaborar casi en el 100%. Es decir, desde el momento en que la puede acompañar al centro, le ayuda los primeros días, por ejemplo, en el mismo caso que he explicado de una prótesis, a movilizarse en casa y le estimula también y le explicas al familiar que hay que estimularlo, que hay que hacerle trabajar, que hay que hacerle moverse y hay que empezar a desprenderle, por ejemplo, de un caminador, después de unos bastones y que la familia tiene, y es importantísimo que forme parte de nuestro círculo. Sí. La seva especialitat, doctora Pasqual, que és la medicina de la rehabilitació, és un àmbit prou estès i desenvolupat a les Illes Balears i al conjunt d'Espanya, o creu vostè que encara falten més professionals que s'hi dediquin i es formin en aquest terreny de la salut? Yo creo que somos muy pocos y que se necesitarían mucha más gente que se dedica a la rehabilitación, pero creo que es la gran desconocida tanto por parte de la medicina, los estudios de medicina y los profesionales, compañeros nuestros de medicina, que desconocen la existencia de la rehabilitación. Quizás yo ahora no lo sé, pero en mis tiempos no se estudiaba nada de rehabilitación. Nada. I en el cas seu, que ho dèiem al principi, que va estar 3 anys als Estats Units, allà a Fresno, a Califòrnia, què li va portar aquesta experiència a un país tan desenvolupat mèdicament, des del punt de vista profesional y también personal y de especialidad? Claro, es que en el momento en que yo llegué allí, que eran en los años 87, 88, 89 y 90, la medicina estaba muy avanzada allí y ya aquí en España no se ponían prótesis prácticamente, o eran muy pocas. En cambio allí estaba a la orden del día y se trabajaba muchísimo en la recuperación física del enfermo y se trataba al enfermo enseguida. Yo estuve en una clínica concretamente solo de cirugía ortopédica, porque allí la cirugía ortopédica funciona sola, aparte de traumatología, donde se tenía ya al enfermo ambulatorio, se le operaba. Ambulatorio quiero decir, se le operaba de cualquier miembro del cuerpo, cadera, rodilla, hombro, y estaba solo 48 horas y al momento empezábamos la rehabilitación. Es decir, y esto aquí yo todavía no lo había visto porque, claro, salía de grandes grupos de traumatólogos en Palma i no practicaven esto pràcticament. Vostè estava dient que efectivament se desconeix i possiblement els estudiants de medicina d'avui en dia encara desconeixen més aquesta especialitat. S'haurien de sortir de les aules els estudiants amb unes nocions més sòlides per a aquesta especialitat? Pues yo creo que sí, que estaría muy bien que se les diera alguna asignatura en la que les hablara de lo que es la medicina rehabilitadora, la medicina física y rehabilitación, para que a lo mejor estos estudiantes se entusiasmaran más con ello, algunos de ellos hicieran la especialidad, porque seguro que cuando les dan a elegir dicen, esto debe ser algo que no me interesa o es una tontería o que me voy a meter en esto.
y después que también supieran, si no van a meterse en esta especialidad, supieran lo que es para poder interaccionar más con el servicio de rehabilitación y con los médicos rehabilitadores. Ja per acabar, doctora Pasqual, és vostè optimista respecte a l'evolució de nous tractaments en la medicina física i de rehabilitació i a la seva també, com no, efectivitat? Totalmente, totalmente. Creo que podemos conseguir mucho y siempre valoramos que con el paciente podemos conseguir más. Nunca le vemos el no, siempre para adelante. Doctora Irene Pasqual, ha estat un plaer tenir-la avui de matí aquí en nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies, igualmente. Se'ns ha acabat el temps, senyores i senyors, i és hora de dir-vos adeu fins demà dimecres, a l'hora de sempre, el moment en què Salut i Força tornarà amb més temes de medicina i benestar. Avui hem aprofundit en la medicina física i rehabilitació a la presència en directe de la doctora Irene Pasqual, especialista en aquest àmbit de la salut que desenvolupa la seva activitat professional al Clínic Balear. De moment, res més. Moltes gràcies per la seva atenció i fins demà. Adéu-siau.